Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de IAB Spain. Mi nombre es Vicente Femenía, soy responsable de formación y eventos en IAB Spain y es un placer daros a todos la bienvenida. Empezamos el mes de diciembre con este webinar tan interesante. La verdad que tenemos una temática que creo que está en boca de todos y tenemos un panel de primera con diferentes ponentes que nos van a iluminar con diferentes casos reales y diferentes campañas sobre la adaptabilidad y notoriedad, sobre todo cómo el Programmatic Digital Out of Home está transformando la publicidad fusionando lo digital con lo tradicional. Hoy vamos a descubrir la revolución del medio exterior con la publicidad programática. Todo esto lo vamos a descubrir a través de diferentes campañas, a diferentes casos reales y para ello vamos a contar con nuestro asociado Clear Channel, que nos ha preparado este panel tan interesante, y para ello contamos con Luis Franco, Digital Account Lead en Clear Channel. Luis, es un placer tenerte con nosotros. Te voy a dejar ya todo el tiempo para ti porque creemos que tenemos una sesión muy enriquecedora. Simplemente recordar a la audiencia que vais a poder hacer todas las preguntas que queráis. Sí que os pedimos que por favor lo hagáis a través de la pestañita de preguntas y respuestas que tenéis en el menú de Zoom. No lo hagáis a través del chat porque luego va a ser más complicado para los ponentes poder localizarlas y responderlas a todas. Así que nada, os dejamos ya con Luis y con el resto de ponentes, que seguro que vamos a aprender mucho hoy. Así que nada, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Vicente. Buenos días lo primero, buenos días a todos. Permitidme que comience dando las gracias a vosotros, a la IAB, por este espacio, por el interés que mostráis en los contenidos que preparamos y por la propia coordinación y difusión del webinar. También dar las gracias a mi equipo de marketing en Clear Channel por toda la ayuda en la preparación de los contenidos y darles forma, que no es fácil cuando vamos tan apretados de tiempo y tareas a final de año. Y por supuesto a las personas que me acompañan hoy en el webinar, Jan, Javier, Guillermo, Alberto y Héctor, que luego os presentaré más en detalle y que se han prestado a compartir dos casos de éxito que esperemos que os ayuden a descubrir el uso de la programática en exterior. Y para finalizar, un agradecimiento muy especial a los asistentes que nos acompañáis hoy en el webinar, que a las dificultades propias de un viernes se juntan las de cierre de mes, que es día 1 hoy, la proximidad de las campañas de final de año, el puente de la semana que viene, y que seguro que muchos de vosotros estuvisteis en alguna de las múltiples fiestas de anoche o de empresa o de eventos del sector que hubo, con lo cual agradezco mucho la asistencia. Y así que sirva este webinar como broche ideal para una semana que ha sido muy programática, que ha habido varios eventos del sector y donde se demuestra que programática sigue ganando peso e importancia a las estrategias publicitarias y que además ahora recoge pues, al mundo exterior, que gracias a la digitalización está permitiendo integrar un canal tan tradicional como el nuestro en un mundo de data y tecnología que parecía muy alejado del canal exterior. De hecho, aquí un agradecimiento especial pues, a los anunciantes y agencias que están apostando por la activación programática exterior, un apoyo que se ve reflejado en el crecimiento de inversión mes a mes, donde estamos prácticamente consiguiendo cifras récord mes tras mes y anualmente prácticamente nos movemos en cifras en las que duplicamos o casi duplicamos las inversiones año tras año. Así que si eres uno de los que estás presente en el webinar y tienes dudas o necesitas más información para empezar a descubrir todas las posibilidades de la activación programática en exterior, pues creo que estás en el espacio adecuado. Porque sí, programática exterior ya se puede activar desde cualquier DSP e integrarlo en cualquier planificación digital. Vamos a ver cuál es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción de repaso de la huella de los medios en la historia moderna, cómo ha estado presente también el canal exterior en todos los momentos de la historia. Vamos a ver cómo la digitalización del canal pues, ha potenciado un medio muy masivo como es el exterior, añadiéndole unos beneficios propios del canal digital. Vamos a ver cómo también programática exterior es data-driven, que creo que siempre ha sido uno de los focos en la activación programática, el uso intensivo de la data. Y vamos a ver qué papel juega programática exterior en el mix de medios, cómo lo podemos utilizar dentro de nuestras campañas.
Por último, que es para mí una de las partes más importantes del webinar de hoy, es la presentación de los 2 casos de éxito, y que luego daremos además pie a que todas esas preguntas que os han ido surgiendo durante la duración del webinar o en las presentaciones de los casos y que nos queráis transmitir a través del canal de preguntas, pues luego daremos un espacio para poder responderlas. Empezamos con la introducción un poco más histórica. Si os dais cuenta, hablamos de la historia de la comunicación moderna. Cuando hablamos de la comunicación moderna, yo me refiero a la comunicación que entendemos con un carácter más publicitario, porque a nivel de comunicación general siempre ha existido en la historia algún tipo de actividad de comunicación. Pero es cierto que cuando hablamos del enfoque más publicitario, pues podemos hablar del siglo XVII. Fijaos que la imprenta de Gutenberg fue en el siglo XV cuando se inventó, y no es hasta el siglo XVII cuando a nivel publicitario se empieza a utilizar en los periódicos. Prácticamente tardamos un siglo en ver este uso en los carteles o en las comunicaciones públicas que se hacían ya históricamente en exterior. Damos paso a las revistas, vamos viendo cómo la evolución es muy lenta. Y hay un salto tecnológico muy importante a comienzos del siglo XX que nos permite dar paso a la comunicación más masiva con los canales de radio y televisión, que supusieron un cambio brutal, sobre todo a nivel publicitario, que ya parecía que habían copado todas las posibilidades hasta que llegamos a finales del siglo XX con el nacimiento de Internet y vemos cómo nos abrió un abanico de posibilidades de comunicación totalmente nuevas y diferentes, donde se descubrió la comunicación individualizada y donde las redes sociales y la movilidad pues crearon nuevas formas de comunicación y nuevas posibilidades incluso de trabajar, sobre todo con la parte de la data. Si vemos esa parte histórica separada en 2 grandes bloques, vemos cómo los medios tradicionales han tenido un gran periodo histórico para ir madurando, para ir evolucionando, y sin embargo la disrupción del entorno digital ha sido muy rápida. De hecho, fijaos cómo prácticamente cada canal tradicional ha tenido una adaptación al canal digital más o menos rápida. Sí podríamos decir que quizás televisión y exterior somos los que nos estamos uniendo de manera más tarde, también por ser los canales quizás que han tenido más dificultades para entender la digitalización y la programática a la hora de darle un sentido, tal y como se estaban creando los estándares en el medio digital convencional, entendiendo por medio digital convencional la parte más relacionada con ordenadores y móviles. Pero al final todos nos estamos adaptando, todos estamos conviviendo con una parte tradicional. Diría que quizás los primeros que comenzaron a digitalizarse, por ejemplo, como puede ser la prensa, por la aparición de las páginas web, son los que ya han volcado más la presencia en digital frente al tradicional. Y nosotros ahora mismo estamos sufriendo un momento de transformación en la que a día de hoy la parte digital todavía tiene un peso pequeño en el canal exterior frente al peso tradicional, podemos decir, del peso del papel u otro tipo de formatos. Sin embargo, somos un canal que somos el más antiguo del mundo. O sea, desde el mundo egipcio antiguo ya existían comunicaciones pues para que los faraones pudiesen explicar a sus súbditos cuáles iban a ser las cosas que iban a pasar próximamente. Pero fijaros cómo esa utilización más administrativa no fue lo que decíamos antes hasta el siglo XVII prácticamente, que no empiezan a utilizarse este tipo de bandos o comunicaciones públicas a efectos publicitarios, donde el principal KPI, ¿no? Hablando ahora ya más moderno, sería el de la atención, el de provocar una atención y conseguir una lectura del usuario que se enterase de algo. Fijaos cómo un KPI que está ahora tan en boga de la industria y que estamos buscando diferentes métricas de cómo medirlo, ya estaba muy presente en el canal exterior. ¿Por qué? Pues que es un canal eminentemente público y que se acerca mucho al público en el momento en el que estamos en la calle y donde todos siempre pasamos algún momento de nuestra vida, que es en la calle. Si vemos la siguiente evolución, es el del gran formato, el de las ubicaciones premium, en donde las marcas empiezan a querer tener un espacio principal en las calles buscando esa notoriedad de marca.
Aquí seguro que todos recordamos ubicaciones específicas en alguna de nuestras ciudades, donde siempre hay una marca icónica que tiene un cartel, un letrero, un luminoso, que ya perdura en nosotros incluso como espacio icónico y cultural de la ciudad. Pero aquí en Madrid, donde estamos nosotros, caso de la Puerta del Sol con el tío Pepe, que incluso se tuvo como ver de edificio, es algo muy icónico. Fijaos otro KPI importante a día de hoy, el de la notoriedad. En exterior es muy presente. Un suceso muy interesante en la historia del canal exterior fue la aplicación de la publicidad dentro del mobiliario urbano, que lo que propició fue abrir una nueva vía de negocio a la publicidad exterior y generando una capilaridad mucho mayor, porque permitía estar en muchas más ubicaciones, alcanzar una cobertura muchísimo mayor. Y fijaos cómo volvemos a introducir otro KPI muy importante a día de hoy en la medición publicitaria, que es la parte de la cobertura. A finales del siglo XX, la revolución. Aunque estemos hablando a día de hoy de la digitalización del sector, realmente fue la aparición de las pantallas LED lo que supuso ya un cambio brutal en la publicidad exterior. Esta imagen que tenemos aquí nos recordará todas las imágenes icónicas de Nueva York, de la Gran Manzana, con pantallas gigantes, o en otras ubicaciones como por ejemplo en Japón, incluso aquí en España, tenemos la Plaza de Callao con grandes pantallas. La digitalización, lógicamente, lo que permitió es introducir el formato vídeo, con movimiento, mucho más dinamismo y, sobre todo, una cosa muy importante y que también está hoy en boga de todos, que es la contextualización, que es utilizar el mensaje adecuado en el momento adecuado. Y, por último, que es un poco lo que estamos recogiendo en el webinar de hoy, es la hiperconexión que tenemos a día de hoy de las pantallas con todo ese mundo digital que está conectado a través de diferentes herramientas tecnológicas y que permiten una mayor automatización de la compra de publicidad, mayor flexibilidad, la incorporación de programática exterior junto con otros canales digitales y, por supuesto, la implementación de data. Por eso hablamos de que también este canal es el más novedoso, porque no solamente por conexiones, sino pensad, bueno, en las últimas pantallas que se han podido instalar en el mundo. Muy recientemente se vio en el premio de Fórmula 1 de Las Vegas cómo la cúpula que han instalado allí, que aparte para acoger grandes espectáculos, sirve como plataforma publicitaria exterior. Y es un ejemplo de lo novedoso que puede ser a día de hoy un canal tan tradicional como el nuestro. Pero vamos a ver qué es lo que aporta realmente la digitalización al canal exterior, porque sí que es cierto que el canal exterior digital sigue manteniendo los grandes beneficios que aportaba el canal exterior por sí mismo, de manera histórica. Lógicamente, la notoriedad, el estar presente en la calle, por sí mismo, le da un carácter a la publicidad, a las marcas, de una importancia que muchas veces no consiguen encontrar en los contextos privados. El contexto público para la publicidad le genera una confianza superior y para las marcas es una oportunidad para comunicar públicamente las novedades y sus nuevos productos o ofertas. Sigue teniendo un gran alcance. Es una de las cosas más importantes que hemos tenido en los últimos años en la digitalización del sector y es el crecimiento de las pantallas, porque lógicamente el papel ya tenía muchísimas caras posicionadas en todas las ciudades, pero la incorporación del digital ha sido un poquito más lento. Es cierto que en los últimos años ha acelerado, luego veremos en qué cifras estamos. Quizás la adopción del digital vino antes en los espacios indoor, porque era mucho más fácil dentro de esos contratos en espacios privados adoptar la digitalización, mientras que los espacios públicos necesitábamos de los acuerdos con las entidades y las administraciones públicas. Pero a día de hoy tenemos una cobertura muy alta. En las principales ciudades prácticamente cubrimos la misma cobertura que los circuitos de papel y mantenemos lógicamente ese impacto que genera el formato, un formato grande que está presente en las calles y que genera muchísimo recuerdo. Por eso es un formato que siempre ha gustado mucho a las marcas, que lo pasó muy mal con la pandemia porque lógicamente dejamos de estar en las calles, pero según hemos recuperado la vida normal y hemos vuelto a querer estar en la calle, las marcas han vuelto a apostar de manera muy fuerte por el exterior y parece que es que esté de moda, como si en algún momento no lo hubiese estado, pero no, lo que pasa es que ha recuperado toda su fuerza porque ahora mismo volvemos todos a estar otra vez en la calle. ¿Y qué ha aportado digital al canal que ya tenía unos beneficios tan importantes? Pues le ha aportado parte de lo que hablábamos antes,
la capacidad de aportar una mayor capacidad de segmentación, la flexibilidad de poder elegir no solamente el dónde, sino también el cuándo queremos emitir la creatividad y qué tipo de creatividad queremos emitir. La parte de la segmentación, luego lo profundizaremos un poco más. El poder pausar, activar, cambiar creatividades con una inmediatez que lógicamente el papel no nos permitía. Estos son beneficios que el digital ha aportado en todos los canales y que también han aterrizado en exterior. La contextualización que hablaba antes, que era uno de los puntos que más se buscaba a día de hoy en digital por la próxima desaparición de las cookies y cómo la contextualización iba a ser uno de los puntos más importantes para adecuar el mensaje publicitario frente a un usuario que estaba leyendo un contenido, pues aquí coge un papel muy importante y ligeramente diferente, porque aquí el contexto no lo da un contenido que estamos leyendo o viendo, sino que el contexto nos lo da la vida real, la ubicación de la propia pantalla, lo que está pasando alrededor de la pantalla, lo que está pasando en la propia ciudad. Y por último, pues todas las capacidades de integración tecnológica y que nos permiten aplicar data, mejorar muchísimo más la eficiencia de qué mensaje mostrar en cada momento en función de qué tipo de audiencia puede estar viviendo la publicidad y lógicamente esto favorece mucho el engagement de la acción, es decir, que realmente la audiencia que está viendo la creatividad tenga mucho más interés por ese mensaje que cualquier otro, con lo cual va a hacer un nexo entre la notoriedad, el impacto, el recuerdo, que va a hacer que el engagement aumente muchísimo. Y si nos vamos a ver unas novedades un poquito más en concreto, unas ventajas más concretas, sí que os diría que el canal exterior frente al medio digital tradicional sí que está aportando unos beneficios que por eso yo creo que está haciendo que se adopte de manera muy rápida en las planificaciones de las campañas. Y es que exterior es el medio tradicional con más penetración en los targets comerciales y en los targets juveniles, que son targets que muchas veces nos es muy complicado de alcanzar en otros canales tradicionales que se están digitalizando y que a día de hoy en exterior los podemos encontrar de manera mucho más sencilla. Segundo, exterior es un canal que tiene un impacto muy superior a otros canales. Es un canal muy preferido por la audiencia para recibir comunicaciones publicitarias porque no es un medio intrusivo, no es un canal que moleste en un momento dado a la lectura del usuario o a la visionado de algún contenido. Y entonces eso favorece que la percepción publicitaria sea muchísimo mejor y el recuerdo publicitario sea mayor que en otro tipo de formatos, incluso comparado con el propio formato de papel exterior, el hecho de que estemos emitiendo campañas digitales con vídeo que se emiten a pantalla completa, sin ningún tipo de interrupción, pues multiplican hasta por más del doble el recuerdo publicitario frente a las acciones tradicionales de papel. Y ya por último, ¿no? Un poco mezcla. La notoriedad de la campaña se ve hasta por 5 veces multiplicado el valor por cada euro invertido en digital exterior frente a las campañas tradicionales de papel, solamente por la capacidad de adecuar el mensaje, elegir el momento. Y si nos vamos frente al digital convencional, donde tenemos muchas más complicaciones para que nuestras campañas tengan una presencia y una visibilidad adecuada, pues es donde alcanzamos este multiplicador de por 5. Hablaba antes de la cobertura, cómo en los últimos años habíamos ido ganando cada vez más presencia en las ciudades. A día de hoy, a nivel nacional, estaremos en un volumen de sabemos que son más de 5.000 pantallas, el crecimiento es tan rápido que es muy difícil dar una cifra, se estima que estaremos entre las 5 y las 7.000 pantallas a día de hoy. Lógicamente, el peso de las pantallas en espacio indoor es muy superior todavía a día de hoy al de la presencia en calle, pero es cierto que la instalación de pantallas en calle está creciendo mucho porque las administraciones han visto muchos beneficios también para sus propias comunicaciones y permiten cada vez más la adopción de este formato en el mobiliario urbano tradicional. De hecho, en los últimos 5 años el número de pantallas ha crecido 10 veces, lo cual quiere decir que hay una apuesta muy importante por parte de los exclusivistas que tenemos esos contratos con las administraciones para digitalizar el parque de mobiliario urbano y por las propias administraciones para ir dando paso a este tipo de pantallas que permiten una comunicación muy diferente a lo que venía siendo la tradicional en papel.
Y esto se refleja en la inversión. Os hablaba antes de lo bien que le estaba yendo al canal exterior durante los últimos meses y años, y esto se refleja en las cifras de inversión. Tenemos por un lado los datos de InfoAdex, que nos reflejan el crecimiento que llevamos teniendo desde 2018. Ahí se ve, lógicamente, el parón de la pandemia. Pero en cuanto volvimos a salir a la calle, el crecimiento ha sido muy rápido en digitalización, en parte por el crecimiento de las pantallas y en parte porque las agencias y los anunciantes han vuelto a apostar por el canal. Si nos vamos a la parte digital dentro del total de inversión exterior, estamos hablando de que el año pasado la parte digital supuso un 32,4% del total de la inversión en exterior, y de ese trozo de pastel digital, la IAB nos dice que en torno al 7% de la inversión viene por un entorno programático. Este año, en 2023, ya algunas cifras están diciendo que estaremos a punto de alcanzar el 10%, y eso teniendo en cuenta que la inversión digital sigue creciendo. Es decir, con lo cual no es un 10% sobre una inversión ya estancada, sino sobre una inversión que sigue creciendo año tras año. De hecho, si veis la evolución, hemos crecido un 85% en los últimos años. Y si nos vamos ya a la parte que realmente nos importa hoy, es, vale, el canal se ha digitalizado, pero ¿cómo ha sido la adopción del canal programático para el canal exterior, y cómo lo estamos introduciendo durante estos años? Bueno, para mí hay una serie de factores fundamentales, como ha sido la adopción de la data, algo que sin la digitalización del canal, y no solamente entendiendo la digitalización del canal por haber cambiado el formato de un formato tradicional de papel a una pantalla digital, sino que todas las herramientas que nos ayudan en la parte de planificación y medición también son herramientas tecnológicas que se apoyan en diferentes fuentes de datos, ayudan al canal a dar una fiabilidad mucho más alta, a que se entiendan las métricas y que nos ayuden a hacer ciertas cosas que antes era imposible hacer en el canal exterior, lo que lógicamente permiten en otros canales digitales, como es la automatización, poder incorporarse dentro de campañas omnicanales, que les dé el control a los anunciantes, a las agencias, a los traders de la campaña, y que no quede en manos de los exclusivistas, sino que sean ellos los que tomen las decisiones de activación, pausa, modificación y optimización, lo que permite lógicamente una flexibilidad tremenda en el canal exterior. Hablamos muchísimo de data. Si veis en los últimos foros, los últimos webinars de exterior, es algo que está siempre muy presente. A mí sí me gustaría especificar que cuando hablamos de data en tres campos. El primero sería el más habitual en programática convencional, en programática en los canales digitales tradicionales, que es el enfocado a impactar a una audiencia o utilizar datos de usuarios para determinar qué tipo de audiencia va a ver la campaña publicitaria. Y es que hoy en día, aparte de poder seleccionar, lógicamente, pantallas por ubicación, sí que podemos seleccionar pantallas basados en datos de audiencia, en donde le demos un índice de afinidad a la pantalla por el peso que tiene una audiencia frente al total de los impactados. Lógicamente, este tipo de datos nos permite hacer segmentaciones demográficas por comportamiento de los usuarios, incluso por qué tipo de búsquedas online realizan. O sea, prácticamente la capacidad de segmentación es muy similar a la que podemos utilizar en cualquier otro canal, donde lógicamente la cobertura de pantallas nos está permitiendo utilizar la información de los usuarios que nos dan gracias al uso de sus dispositivos móviles y de su movimiento dentro de la ciudad, para determinar dónde tienen mayor presencia durante el día estos targets que nos interesan y cuáles son las pantallas más adecuadas para que nosotros invirtamos en nuestra campaña y tengan lógicamente muchísima más efectividad. Hay otra pata que está muy relacionada con la parte más creativa, con la parte de contextualización, y es lógicamente, por un lado, estamos eligiendo las pantallas donde tengamos más relación con nuestra audiencia, pero si lo enfocamos con la parte del mensaje y queremos no solamente tener el lugar adecuado y el momento, sino también el mensaje adecuado, la data es muy importante, porque lógicamente
el uso de audiencias nos permite diferenciar en diferentes pantallas qué audiencias vamos a tener y qué tipo de mensaje diferente le quiero utilizar. Pero es que también este tipo de data me permite utilizar si quiero o no quiero activar la campaña. Es decir, el uso de data como triggers de activación, y ya no solamente data de audiencia, sino data de todo tipo, pues por ejemplo las más básicas como la data horaria, la data de días de la semana, la data en general de lo que está pasando en el mundo real. Hablamos de los momentos clave. ¿Por qué no elegir un mensaje diferente a la hora de la comida que a la hora de la cena? ¿Por qué no elegir un momento diferente, un mensaje diferente cuando estamos yendo al trabajo o cuando estamos volviendo a casa? Algo que quizás de primeras no estamos trabajando en el canal exterior porque venimos de esa comunicación tradicional del papel, pero que a día de hoy es un peso muy importante, como veíamos en los KPIs, para conseguir que la notoriedad de la campaña, ese recuerdo publicitario que podemos llegar a generar con el impacto que tienen las pantallas en calle, sea perfecto para la audiencia a la que estamos impactando. Oye, a día de hoy, cuando veis algún tipo de ejemplo, veréis que las data más tradicional relacionada con la climatología, con lo que está pasando, con los eventos, ya está dando paso a otro tipo de fuentes de data, por ejemplo, los resultados de los partidos de fútbol o de otro tipo de deporte, cualquier tipo de evento deportivo o cualquier tipo de evento, conciertos, o incluso nosotros hicimos una campaña muy especial en las últimas elecciones autonómicas, que no era programática, pero se utilizaban fuentes de datos de las propias elecciones en cuanto a cómo se iban haciendo las mesas electorales y luego cómo se iba generando la recopilación de datos del recuento electoral. Es decir, la capacidad de introducir data para activar las campañas de exterior depende lógicamente de vuestra capacidad de manejar data, incluso data de primera parte. Es decir, ¿por qué no utilizar los datos de mi negocio para determinar si este es el momento más adecuado para comprar publicidad cercana a una tienda o a otra en función de las ventas en tiempo real que estemos teniendo? Y por último, es la utilización de los datos para recoger información de la emisión de la campaña en las pantallas y utilizarlo en complemento con otro tipo de canales. Es decir, exterior ahora mismo, gracias a este uso de la data, lo que está permitiendo es generar coberturas incrementales frente a otros canales o que otros canales complementen la cobertura de exterior y que de una manera unificada ampliemos la frecuencia de impacto sobre un target en concreto, gracias a que podemos cruzar la información de los usuarios impactados en exterior a través de los device ID de los dispositivos móviles que están cercanos a las pantallas, y gracias al geofencing de las ubicaciones de estos dispositivos con la ubicación de las pantallas, pues poder utilizar esta información para generar clústeres en los que nosotros generemos audiencias de impactados y audiencias de usuarios no impactados, y ahí tomar decisiones de campañas en las que nos permitan utilizar, por ejemplo, cómo podemos hacer un retargeting en diferentes momentos, por ejemplo, la vuelta al hogar por la noche y utilizar Connected TV para mandarle un mensaje diferenciado, o al revés, para tener dentro de esa omnicanalidad una narrativa coherente donde buscando impactar a determinados clústeres, busquemos que en el viaje trayecto al trabajo le impactemos con un mensaje y en otros dispositivos utilicemos otro tipo de mensajes diferenciados sabiendo en qué momento del día están. Sobre esto, uno de los dos casos que presentamos, vais a ver un uso muy interesante. Y luego, lógicamente, un resumen, para que veáis que los datos en exterior programática están muy presentes en todos los momentos, desde un momento de planificación previo para seleccionar las pantallas, hasta un momento de la activación para decidir cómo y con qué activamos la campaña, incluso en un momento posterior, tanto para medición como para utilización de datos de impactados en conjunción con otros canales digitales. Así que podemos decir que programática exterior está prácticamente totalmente integrado ya con las capacidades tecnológicas digitales y, lógicamente, recoge todos esos beneficios que aporta la programática en el resto de canales, y es la sencillez de activación, lógicamente estar integrados en los DSPs como un canal más dentro del ecosistema digital permite que vosotros hoy en día activéis campañas de una manera muy sencilla, lógicamente con las capacidades de flexibilización y optimización que os permiten cada una de las herramientas que utilizáis para activar, que os van a permitir realizar segmentaciones muy precisas para elegir dónde, cuándo y con qué creatividad lanzar vuestra campaña, y que lógicamente todo esto repercute en la eficiencia de la campaña, de la emisión
y que yo creo que es a día de hoy lo que están buscando los clientes y por eso están apostando por por la activación programática. Y todo esto además viene reflejado porque hay un momento ahora muy cambiante en los medios, tanto los digitales tradicionales como incluso los tradicionales off, por ejemplo la televisión, donde sí que estamos viendo que hay una fragmentación de la audiencia, donde la aparición de nuevos canales digitales, plataformas online, al final hacen que la audiencia esté más repartida. Esto es algo que viene a cambiar dentro o a mejorar el canal exterior frente a los canales tradicionales digitales. ¿Por qué? Porque la audiencia no es tan fragmentada. Al final los exclusivistas que tenemos presencia en los diferentes entornos, tanto en calle como en espacios indoor, tenemos una presencia que damos una cobertura muy alta directamente con nuestros circuitos. Y es muy fácil encontrar, la audiencia está en la calle, es saber en qué momento o en qué lugar pasa o dónde quieres estar tú presente para que tu campaña tenga una efectividad mayor. Lógicamente, en digital tenemos un problema con las cookies, con la privacidad, con la reglamentación, algo que en exterior lleva muchísimo más tiempo, está mucho más controlado el tipo de publicidad que se puede emitir, perdón, qué tipo de mensajes. Todas las creatividades necesitan siempre una aprobación por parte del exclusivista para poder lanzarse incluso a través del canal programático. Y lógicamente todavía no es un canal saturado a nivel publicitario. De hecho, es algo que las ciudades a día de hoy están intentando limitar, que el exceso o la sobrecarga de impactos publicitarios en calle no generen un paisaje feo para la población, con lo cual es algo que a día de hoy nosotros no tenemos este problema. Y luego, por último, uno de los grandes problemas en el medio digital, leía el otro día un periódico digital, un texto de un experto, hablaba todavía del fraude digital, cómo sigue creciendo a pesar de todas las plataformas y de todo lo que estamos trabajando en el canal para intentar que no se produzca, pero que a día de hoy sigue existiendo. Y exterior, bueno, pues viene a paliar todos estos problemas que encontramos en digital, siendo un medio muy masivo. Encontramos a la audiencia, no es intrusivo, es un canal muy preferido por la audiencia para recibir los impactos publicitarios. La receptividad es muy alta. En cualquier encuesta que podáis leer de entornos publicitarios veréis que exterior siempre está en las primeras posiciones. Segundo, es un entorno real, ¿vale?, que está regulado y que lógicamente favorece la confianza de la comunicación de las marcas. Así que si vemos ahora, estábamos viendo cómo exterior estaba trayendo unos beneficios propios al canal exterior, o sea, al canal digital. Vamos a ver cómo ahora mismo exterior también trae unas novedades al canal digital y que hay que entender que son peculiaridades o particularidades del propio canal exterior. Si vemos cómo hemos estado trabajando el canal digital en programática, en cuanto a que el formato digital estaba muy enfocado a los dispositivos individuales, es un canal one-to-one, prácticamente el crecimiento durante estos últimos 20 años de la penetración de los dispositivos móviles y los ordenadores en los hogares, pues ha creado que bueno, toda la creación de contenidos que se ha provocado en Internet haya a día de hoy un inventario prácticamente ilimitado. Estamos hablando además de activaciones en tiempo real en cuanto a que también podemos determinar lo que está haciendo el usuario en ese momento determinado a través de las cookies. Que es un canal que está muy relacionado con el contenido, con lo que está leyendo el usuario en cada momento. De hecho, es uno de los pilares en los que se está fomentando a día de hoy la creación de creatividades enfocadas a lo que está leyendo el usuario y no tanto a lo que sabemos del usuario por ese tema de la regulación de la publicidad digital. Y es un medio trazable, o por lo menos lo ha sido hasta ahora gracias a las cookies. Vamos a ver qué sucede a partir de ahora. Pero cuando empezamos a lanzar campañas programáticas en exterior, tenemos que entender que exterior es un canal diferente, que es un canal one-to-many, en el que cada vez que exhibimos una creatividad en una pantalla, estamos impactando a muchas personas a la vez. Aquí creo que Connected TV está un poco ligado a nosotros en menor medida, pero también está sufriendo esta parte de formación al sector
en cuanto a comunicar las diferencias en cuanto al digital convencional. Tenemos un inventario limitado. Hablaba de que estábamos creciendo en pantallas, pero a día de hoy, lógicamente, no hay pantallas en todas las ubicaciones en las que nos gustaría tener, ni tenemos una cobertura plena en todos los municipios de España. Lógicamente es algo que va creciendo y que va cogiendo peso día a día, pero a día de hoy el inventario es limitado y es algo a tener en cuenta luego en las capacidades de optimización. Nosotros nos basamos, lógicamente, cuando hablamos de data de audiencias y de segmentación de pantallas por targets, estamos basándonos en datos del pasado, es decir, lo que hizo la audiencia, las plataformas que se actualizan con más rapidez cogen datos de la semana pasada. Es decir, estamos hablando de qué hizo mi audiencia la semana pasada y donde las plataformas de datos de audiencia lo que utilizan son métodos predictivos que tienen correcciones para, lógicamente, intentar predecir lo que va a hacer la audiencia en el momento actual. Pero tenemos nosotros la capacidad de modificar esta activación. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta que hoy está lloviendo una barbaridad y lógicamente pues a lo mejor la gente joven a lo mejor no va a estar en la calle en zonas de ocio determinadas que tenemos planificadas en campaña, pues lógicamente nosotros tenemos la capacidad para decir, bueno, aunque las fuentes de datos de audiencia me dicen que normalmente están aquí, yo creo que hoy no van a estar por la lluvia, pues hoy no activo la campaña. Pero sí que es importante que tengamos en cuenta eso, que la ubicación es una parte muy relevante y que el contexto real que está alrededor de la pantalla es lo que hace esa parte de contenido contextual a la creatividad en exterior. Y luego, a diferencia del medio digital, donde sí que tenemos una trazabilidad directa, aquí nos basamos lógicamente en modelos de atribución que siguen mejorando y que cada vez yo creo que están eliminando más ese last click famoso del digital por modelos de atribución donde den un peso correcto a cada uno de los canales que se activan en la campaña, en el mix de medios, y que yo creo que a día de hoy están posicionando al canal exterior donde debe porque le están dando un peso adecuado. Así que a día de hoy, bueno, pues el peso que tiene programática en todas las fases de una campaña, en un embudo de conversión publicitaria, prácticamente podemos ver que está en todas ellas, aportando beneficios en cada una de ellas. Pero yo creo que sin duda, si nos vamos a presentar los casos de uso que os hemos traído, donde vais a ver la aplicación práctica de la programática. Hemos traído dos casos. El primero va a ser cómo utilizamos programática para impulsar la consideración y la intención de compra en el lanzamiento de un nuevo producto. Y el segundo caso es cómo utilizamos programática exterior para impulsar las métricas online, ¿vale? Cómo podemos utilizar exterior también para ver cómo performan nuestras campañas y cómo un uso de nuestro producto o servicio digital se ve mejorado dentro de un plan omnicanal que recoge también exterior. Así que voy a dar paso ya al caso 1, donde nos acompañan Guillermo García, director de desarrollo de negocio en MA de Broadsign España, Alberto Prieto, senior trader de Tradesk, y Héctor Lozano, digital manager de OMD, que nos van a presentar en el caso de Boehringer, en el lanzamiento de un nuevo producto, Front Pro, que es un antiparasitario para mascotas. Alberto, Guillermo, Héctor, ya podéis conectaros y nada, os doy paso. Sí que me gustaría quizás, Héctor, que empezases tú contándonos, bueno, cuál era el objetivo inicial de la campaña, cuál es el briefing con el que se trabaja para empezar a trabajar con el caso y nada, que nos puedas contar todo lo posible. Vale, perfecto. Gracias, Luis. Hola a todos. Vale, básicamente este era un año muy importante para Behringer, ya que lanzaba al mercado de las mascotas una gran innovación de producto, que es un antiparasitario oral sin receta, de buen sabor, que es mucho más cómodo para los propietarios de mascotas. Por lo tanto, el objetivo de la campaña era awareness de su nuevo producto, usando una estrategia multicanal, con medios offline como televisión y radio, y medios online que permiten la mejor segmentación, como social media, programática y, en este caso, digital out of home. La campaña, además, tuvo la peculiaridad que es que duraba 3 meses, porque al ser un cambio tan radical de uso del producto, creímos que era importante que fuera más allá de una campaña de ir al out para que calara entre los propietarios de mascotas. Se planificó la campaña para obtener la cobertura masiva a través de medios como la televisión y se apostó por Digital Out of Home como un canal que, aunque a la vez nos está aportando una buena cobertura, trabajará más la parte de consideración. Gracias a la calidad que tiene el impacto
por su poder de segmentación, ya que los antiparasitarios no son un producto de gran consumo y requieren de un público objetivo más específico, que sean propietarios de mascotas. Y aquí es donde creímos que The Trade Desk y Broadside los podían ayudar gracias a su capacidad de segmentación y a la elección de un circuito exterior ad hoc cercano a las tiendas de los retailers de Behringer para que el usuario llegara a la tienda con el producto en el top of mind, así como la posibilidad posterior de retargeting en las campañas de programática. Y dejo a Alberto que nos cuente más detalles de la activación. Sí, justamente aquí respondiendo a los retos que nos planteaste en su momento, junto con tu equipo de trading, destacamos las múltiples ventajas y también justamente lo que estás diciendo tú en esta presentación de utilizar data en Digital Out of Home programático. Y más justamente donde The Trade Desk ha podido colaborar es en la capacidad omnicanal. Justamente uno de los retos que tiene Behringer y en este producto en específico es la posibilidad de llevar la estrategia publicitaria por los diferentes canales y por las diferentes partes del panel. Como venimos hablando, el medio estrella donde se ha germinado la estrategia ha sido Digital Out of Home con el inventario de Clear Channel y la tecnología de Broadside, pero sobre este mismo inventario hemos hecho un cribado de audiencias y aquí estas audiencias pues es la que nos indicaba Héctor y equipo en el briefing. En ello realizamos una audiencia afín a los dueños de mascotas a través de un segmento customizado de Trade Desk y lo acompañamos con data de terceros que tenemos integrados en plataforma. Lo que hace esto es servir en las pantallas que mayor afinidad tiene en tiempo y lugar con el target a través de la escucha de los patrones de movimiento de estas audiencias. De esta manera aseguramos que estamos yendo a la audiencia correcta y que no estamos desperdiciando impactos. Posteriormente, y luego también respondiendo a lo que nos venía comentando Héctor, estos usuarios son reimpactados en otros canales como en display. De esta manera podemos llevar el medio exterior hacia la parte baja del panel y potenciamos la interacción web de estos mismos usuarios. Muy bien. Oye, Alberto, Sí. ¿y qué papel juegan los SSPs de exterior en toda esta parte de planificación, selección de pantallas? Sí, justamente los SSPs, los DSPs estamos integrados con varios SSPs. En este caso, uno de los SSPs estrella que ha colaborado en esta campaña sería el de Broadside, pero gracias a ellos tenemos la posibilidad de tener mayor capacidad de inventario y tener más posibilidades de segmentación. Entonces, es crucial tener todas las integraciones posibles y también seleccionar cuál es el partner para cada tipo de campaña. En este caso, pues el que más matching había con este producto pues es el que se seleccionó, que era Clear Channel con Broadside. Guillermo, ¿nos puedes dar más información sobre vuestro conocimiento del canal y cómo podéis ayudar también a las plataformas tecnológicas? Claro, Como de pues Trade buenos días a todos y a ver, básicamente nosotros lo que nos basamos un poco desde Broadside es en tres variables que creemos que hacen que el medio exterior programático pues cobre protagonismo y tenga sentido, ¿no? En primer lugar, la tecnología y en este sentido pues aportar un poco para aquellos que no conocen Broadside, básicamente nosotros somos una plataforma tecnológica del medio exterior, igual que estáis cada uno de vosotros usando vuestro ordenador o móvil para conectaros a este webinar y ese device, ese dispositivo, tiene un sistema operativo, pues nosotros somos el sistema operativo o el software que usan los exclusivistas como Clear Channel bueno, pues para activar y gestionar sus pantallas. La segunda parte, que lo mencionaba Alberto también, es la capacidad de crear un ecosistema de partners que haga que todo la tecnología pues aporte valor, ¿no? Conectándonos con los diferentes DSPs desde los que se pueden ejecutar campañas, con proveedores de datas y también con soportes como vosotros, ¿no? Y que, bueno, no solo que haya una conexión, sino que esa conexión funcione de una manera fluida. Y por último, esto, Luis, lo decías tú, ¿no? El expertise y el conocimiento. Justo pues, esta semana y este mes celebramos 20 años en Broadside de historia y bueno, son 20 años trabajando con todos los partners, con todos los soportes, cuando el medio digital exterior realmente estaban haciendo y estas tres patas son un poco las que conjugan para que haga que esto funcione.
os ha contado Alberto un poco la lógica, Héctor también el porqué de la programática. Y bueno, en este sentido nosotros trabajamos con OMD para esta campaña porque ya nos conocían, les planteamos las propuestas a través de acciones que se podían hacer, pantallas. Y bueno, ya luego ellos ya trabajaron más en profundidad con su DSP y efectivamente, como decía Alberto, pues un poco la relevancia del soporte de Clear Channel en este sentido. Entiendo que vosotros que gestionáis las tripas de la emisión, al decir, como sabéis, que sois el software que gestiona las pantallas, imagino que lógicamente sois las plataformas que más datos manejáis sobre este tipo de acciones. Al final estáis viendo lo que se emite, lo que se recoge. ¿Qué tipo de medición se suele utilizar e incluso qué tipo de medición hemos utilizado en esta campaña para poder evaluar resultados? Sí, pues a ver, lo que dices es muy importante, ¿no? Y también lo has destacado en tu presentación. El medio exterior es un medio diferente, único, y tiene puntos en los que se une con el digital tradicional y puntos que no. Lo primero es tener eso en cuenta, pero dentro de esto, el conocimiento de todas las ubicaciones de las pantallas que tenemos en el SSP. Tenemos conectadas más de 200.000 pantallas a nivel global, ¿vale? El conocer la ubicación precisa de cada una de ellas con su latitud y su longitud, o sea, dónde está exactamente, el momento exacto, la hora, el minuto y el segundo de emisión de cada pase para identificar, bueno, pues las impresiones generadas en base a los datos que los exclusivistas tenéis, ya sean propios o con data de terceros proveedores de data que os ayudan un poco a tener esa medición de audiencias para bueno, saber qué momentos han impactado y a qué usuarios, básicamente. Y toda esa data pues la integramos con los DSPs para que esté disponible pues a las agencias y a los clientes, a los anunciantes. Veo que en este caso, en esta campaña, se utilizó un brand lead. ¿Puedes contarnos un poco el porqué, los beneficios que aporta este tipo de estudios a la medición Sí. adicional en estas campañas? Sí, claro, uno de los retos que vemos en exterior, no dentro de todo lo que hablamos de lo bonito que es el medio, que realmente lo es la dificultad en la medición, ¿vale? No tenemos cookies en exterior, ¿no? No podemos medir impactos a dispositivos o a personas. No tenemos clics, no sabemos qué acción posterior ha tomado el usuario, ¿no? Pues son pantallas, bueno, pues que impactan a muchas personas, como has dicho. Entonces, una de las formas, que hay varias, de solventar este reto es ofreciendo diferentes herramientas de medición, ¿no? Y en este caso con Arola y con Héctor del equipo de Behringer, lo que hicimos, bueno, pues fue proponer al cliente lo que llamamos un brand lift study, ¿no? Un brand lift study, que básicamente es un estudio para medir el impacto que ha tenido la campaña en diferentes métricas. Esto, igualmente, hablaba del ecosistema. Aquí trabajamos con un partner dedicado que tiene una historia ya muy contrastada en este tipo de estudios. Lanzamos una encuesta online en medios pagados. Son 7 preguntas que sirven para determinar un grupo de control y un grupo de expuestos. Y es gente, son encuestas no remuneradas, por lo tanto entendemos que la gente que responde la respuesta es mucho más cualitativo. Y se preguntan siete preguntas, las dos para identificar perfil sociodemográfico, género y edad. Y luego, pues, una pregunta para el reconocimiento de la marca, si la conocen, si la han comprado anteriormente, el recuerdo de la campaña, se les recuerda la campaña si la conocen o no, y la asociación, si asocian esa campaña a la marca, la percepción, si tienen una percepción positiva o no, y por último la consideración de compra, ¿no? Bueno, pues nos sirve un poco para poder decir a los... a la marca si realmente la campaña ha tenido un impacto en la consideración de compra del producto. Y en este Vale. sentido, pues nada, para esta campaña lanzamos 4,5 millones de impactos en exterior. Si quieres hacer scroll down, Luis, para que se... Sí, vemos los resultados del estudio. Exacto. Bueno, pues lo que decía, lo bueno además de Happydemics, bueno, nuestro proveedor es Happydemics, es que tienen un benchmark de industrias por diferentes verticales, ¿no? Entonces son capaces de comparar con otras marcas del mismo vertical. Y aquí, pues los resultados hablan por sí solos. 105% de incremento en la consideración de compra, 245 en aumento de imagen positiva y un 70% en la atribución de marca. Y aquí pasamos un poco a Alberto, ¿no? Porque también lo complementaron desde The Trade Desk con la parte de métricas de la parte que hicieron de todo lo que es el retargeting.
Exacto, justamente gracias a trabajar en programática y en Digital Out of Home programático, todo lo que podemos hacer, o una de las ventajas que podemos hacer, es estandarizar esos KPIs con los otros canales. Entiendo que el medio digital es un medio que tiene mucha trayectoria, tenéis mucho conocimiento y ahora han entrado en el entorno digital y bueno, gracias a eso pues somos capaces de estandarizar un poco el lenguaje y también dejarnos meter la cabeza en este canal. Aquí destacar que de los 4,5 millones de impactos servidos, casi hemos replicado el mismo volumen en la parte de display, 4,4 millones. Y aquí es importante mencionar el papel que juegan todas las tecnologías implicadas, ya que gracias a trabajar en programática, podemos recoger a esos usuarios impactados por el ID del usuario, que muy bien lo has comentado antes en la presentación, Luis, y luego podemos aplicar una tecnología cross-device en la que podemos targetizar cualquiera de sus dispositivos, ya sea móvil, display, tablet, o incluso se podría llevar a una televisión conectada. Entonces, gracias a esto podemos dar continuidad al canal y podemos tener otras métricas. En este caso, las métricas que han sido bastante resultonas han sido las del CTR, que es casi 3 veces por encima del benchmark, y los CPCs, que son un 30% por debajo del benchmark. Entonces, es gracias a la complementariedad que tienen los diferentes canales, hemos podido también bajar esos resultados a los otros canales más nativos digitales y tener muy buenos resultados de campaña. Vale, sobre todo teniendo en cuenta que esta parte de performance era donde medís el retargeting que se estaba haciendo sobre usuarios impactados en la planificación de exterior. Exacto. Muy bien. Héctor, por ser vosotros la agencia que está del lado del cliente, que escucha al cliente, sus necesidades, sus retos, que los transmite, ¿cuál es tu valoración global de la campaña? Si conseguisteis resolver las dificultades que os planteaban, si realmente los resultados finales de campaña son los adecuados y si estaréis incluso a repetir otra vez este tipo de activación programática en exterior. Pues sí, la verdad es que tanto el OMD como el Behringer hemos quedado muy contentos por la campaña, por los resultados. Y una de las cosas que más ha valorado el cliente es el tener la opción de este estudio de brand lead, ¿no? Que nos ha podido ir más allá de tantos millones de impresiones lanzados, que siempre es un dato muy cualitativo, o sea, muy bueno, ¿no? Pero el poder tener estos resultados más cualitativos de la percepción de la audiencia y del lanzamiento del producto de FrontRow, que además, como hemos comentado, han sido muy positivos, ha sido lo que, pues, que al cliente también le ha animado pues, a seguir, ¿no? Con este tipo de activaciones. Y bueno, recomiendo a cualquier anunciante que siempre que pueda hacer este tipo de estudios, ya que te permiten ir más allá en la campaña y nada, estoy seguro de que con Behringer e incluso con otros clientes seguiremos activando campañas de este tipo y buscando pues la forma de seguir innovando en programática exterior junto con The Trade Desk y con Broadside. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias a los tres por haber compartido vuestro caso, que seguro que es muy inspirador. Y bueno, ya he visto incluso que algunas de las preguntas que nos están haciendo están relacionadas con cómo somos capaces de hacer las cosas que hacemos. Luego os presentaré las preguntas y os haré participar luego en la ronda final. Oye, pues nada, pues muchísimas gracias. Os pido que os quedéis ahí un poco en el backstage a la espera de presentar el segundo caso, en el que vamos a dar paso a Jen Arena, que es Head of Programmatic de Asmurai, y a Javier Torres, que es responsable multimedia del proyecto T-Mobilitat de ATM Barcelona. Así que, por favor, podéis conectaros y os damos paso. ¿Estáis ya? Sí, estamos por aquí. Estáis por aquí, ¿no? Buenos días a todos y todas. Aquí Vale, estamos. muy bien, Javier, Jan. Bueno, Javier, también empiezo preguntando a ti porque eres el cliente. ¿Quién mejor que vosotros para explicaros los objetivos de campaña, los retos? Oye, ¿por qué confiáis en agencias que trabajan con programática exterior? Vale, pues intentaré ser breve para no pasarnos mucho de tiempo, que al final Jan es quien tiene que aportar aquí el valor añadido. El transporte público de Barcelona, para quien no lo sepa, se encuentra en un momento de transición en el que pasamos de las antiguas tarjetas de transporte para acceder a los autobuses, el metro, el tren y demás,
a una tarjeta sin contacto, similar a la que tenéis en Madrid. Ahora mismo llevamos un par de años con este desarrollo progresivo y estamos en un punto clave en el que en este tramo final de 2023 estamos empezando a decir a la gente que este cambio va a ser definitivo. Entonces, en septiembre, pues nuestra dirección nos encomienda la misión de empezar a informar a la ciudadanía, sobre todo aquella que todavía no se ha cambiado como el nuevo sistema, a la nueva tarjeta, empezar a decirle que en este tramo final de año va a tener que hacerlo. Hablamos aproximadamente de 1 millón de personas, más o menos, y entonces aquí primero nos enfrentamos a un público muy amplio, ¿no? Gente que coge el transporte público, hablamos de un colectivo de entre 18 y 65 años aproximadamente, con diversidades pues sociodemográficas amplísimas, y tenemos sobre todo dos retos, ¿no? Bajo mi punto de vista. Uno es que tenemos que empezar a informar a la gente de que este cambio se va a producir, pero todavía no tenemos una fecha exacta, que esto nos pasa muchas veces en la administración pública, ¿no? Y por otro lado, no alarmar a la gente, es decir, no generar un efecto alarma para que de repente todo el mundo vaya a preguntar a los puntos de atención del metro, tal, a hacer colas. Entonces es como, hostia, no puedo usar un gancho muy potente para impactar a la gente y que sea algo que le llame mucho la atención para no generar ese punto de alarmismo, pero a la vez tengo que conseguir que a la gente le llegue el mensaje, ¿no? Entonces, en este reto considerábamos, y ahora ya no os lo explicará, pues de la mano de Achmuray, que nos presentó la estrategia, acabamos considerando que una buena forma era intentar tirar por la omnicanalidad, ¿no? Es decir, llegar a la gente por montones de sitios diferentes, con un mensaje que no generara esa alarma, pero que fuera suficientemente cualitativo como para que a la gente le acabara calando, ¿no? Y entre ellos, pues el Digital Out of Home, que como ahora os explicará él, pues es un formato que nos permite pues estar cerca de paradar de metro, en paradar de autobús, cerca de estaciones de tren, ¿no? Que era una de las cosas que más nos favorecía, ¿no? Entonces, un poco nuestras inquietudes iban por aquí, y de la mano de Jan y su equipo, pues el resto es historia. Muy bien, Jan. Pues cuéntanos. Bueno, antes de todo, muchas gracias Iabe, Clear, y obviamente Javier y ATM. La verdad que ejecutar una campaña omnicanal no es tan simple como parece, e incluso es muy sofisticada, pero el gran reto, como siempre, es intentar hacerlo simple, bien ejecutado, para que luego, después de los resultados y el objetivo final de la campaña, pueda hablar por sí mismo, ¿no? Y en este caso, la estrategia básicamente se orientó hacia la omnicanalidad hiperlocalizada, como dijo bien Javi, porque intentamos desde el principio adaptar y permear la vida real de los usuarios, ¿no? de transporte público dentro de sus casuísticas, del día a día, ¿no? La ida al trabajo, la llegada al trabajo, a recoger a sus hijos, a su momento de ocio dentro de centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente integrando con todos los demás canales que nos permiten llegar a este target de manera precisa y transmitiendo la comunicación de forma adaptada, sencilla y directa, y muchas veces de forma didáctica, ¿no? Que es justo como Javi dijo, o sea, la idea aquí no fue simplemente transmitir la información que esto cambiará, sino dar muchísimo enfoque a cómo se puede utilizar, los timings, incluso dejar con que el propio usuario pudiera profundizar a través de las creatividades, a conocer un poco más de sus posibilidades. Incluso más adelante os vamos a comentar que esto, al fin y al cabo, también se tradució en métricas positivas, no solo de campaña, pero también para la propia ejecución de la estrategia de ATM. Y otro punto importantísimo también es respetar muchísimo no solo los entornos, pero también todas las franjas horarias, ¿no? Tener campañas always on 24 horas por día simplemente no es always on, ¿no? Entonces, poder elegir a par y paso con el andamiento de la campaña los mejores momentos de donde activar cada canal sinérgicamente con otros hace con que haga mucho más sentido.
Muy bien. A ver, te voy a preguntar un poco por lo mismo que he preguntado antes, por la parte de medición. Vosotros que habéis gestionado igual la campaña desde un punto de vista omnicanal. Veo que habéis también utilizado un estudio de Brand Lift para apoyar los resultados. En vuestro caso, que me gustaría que complementaras, ¿por qué se elige el Brand Lift dentro de una campaña omnicanal? ¿Por qué se hace sobre el canal exterior y no se hace, por ejemplo, de otro tipo de canales? ¿Por qué se elige exterior para hacer el Brand Lift específicamente? Bueno, en ese sentido, como sabemos bien, demás ambientes ya tienen la parte de medición de BrandLift más aterrizada, pero aquí estamos reflejando efectivamente la exposición del impacto en la vida real de los usuarios. No estamos interrumpiendo en algún momento de consumo de contenido, sino que estamos valorando realmente si la eficiencia de medio exterior fue capaz de crear esta transmisión de comunicación que esperábamos desde el principio, ¿no? Entonces fue el ambiente más idóneo por la naturaleza de la estrategia para hacerlo. Pasamos a ver los datos, a ver cómo fueron. Ahí vamos. La verdad es súper sorprendente, ¿no? Porque a par del caso de Boehringer, súper positivos, pero aquí tenemos que tener la casuística que no es un bien de consumo, no es un producto, no es una marca que al fin y al cabo tiene su PNR, sino que estamos hablando de un servicio, ¿no? Un transporte público que muchas veces, incluso que habíamos comentado anteriormente, las personas, ¿no? Consideramos como un derecho y tener resultados tan positivos dentro de algo que de hecho que por visibilidad, ¿no? Por más que sea público-privado, la gran mayoría tiene esa percepción de que es algo público. Cuando comparado con los demás, la tendencia es que siempre hay, ¿no? Esta mancha o esta carga negativa que se acaba atribuyendo por demás factores. Y aquí fue justamente el inverso, ¿no? La primera métrica, cuando comparamos el lift de consideración de marca, fue justamente a través del mensaje cómo las personas habían interpretado la llamada a la acción. Y aquí estamos hablando, ¿no? De conocer más sobre ATM, suscripción a la oferta del cambio de tarjeta, poder hacer una visita a la web o comentar con un amigo o algún familiar. Y en todas estas frentes, pues resultados súper positivos. Y comparado a brand awareness, la percepción de marca también ha tenido un incremento brutal, sobre todo valorando, ¿no? Todos los puntos que fueron considerados como positivo o súper positivo. Versus aquellas personas que no fueron impactadas por la campaña. Y considerando que los benchmarks se dan tanto por el vertical de movilidad cuanto de servicios, en ambos tenemos ese tipo de resultado realmente extraordinario. Sí, sobre todo si, como dices, dentro del vertical de transporte nos estamos comparando con marcas muy potentes del transporte más privado o las nuevas formas de movilidad, donde existen marcas que están invirtiendo muchísimo en publicidad y donde están quizás en la mente del usuario, si pensásemos en transporte, no están más ese tipo de marcas que ATM, con lo cual yo creo que es un resultado súper positivo justo para lo que decías, ¿no? Para el tipo de industria, el tipo de sector en el que nos movemos. Luego te preguntaré, Javi, para una opinión final sobre ese tema. Jan, te pregunto por el resto de métricas digitales, que creo que es un poco el foco, ¿no? Lo poníamos en el titular del caso. ¿Cómo se vio este crecimiento de la interacción digital? Bueno, estas performances, mi compañero Javi os va a comentar con más profundidad, porque aquí ya son datos más de resultado de comunicación de negocio, pero desde el punto de vista de las campañas, es verdad, como bien comentó Guille, a través del medio exterior es difícil que podamos aterrizar el impacto real, ¿no? De que este canal pueda inferir a los demás por el hecho técnico de las hooks y estamos capados de cierta forma técnicamente con otras mediciones, pero tenemos otras formas mucho más avanzadas de interactuar, como hemos visto con el otro case y que hacemos también con otros clientes.
Pero aquí, a través de nuestra solución de medición, ¿no? Ads Marketing Platform, podemos ver claramente en los momentos de emisión de los MOOCs, sobre todo los de Clear Channel, que es donde tuvimos esta gran capilaridad a través de la región metropolitana de Barcelona, cómo eso influenciaba de más tasas de engagement en otros canales luego após su emisión, ¿no? O sea, las franjas horarias más fuertes, víamos claramente que el engagement multicanal era más elevado y luego obviamente con la presión de entrega disminuía, veíamos claramente que demás canales, obviamente, por más que también teníamos resultados súper positivos y por encima de benchmarks, no llegaban a tener un ramp-up tan positivo como a los momentos de emisión de los anuncios de out of home. Muy bien. Javi, pues te voy a dar paso y además lo voy a lanzar, aunque haremos luego un repaso a las preguntas que nos están haciendo. Nos están preguntando por el tema del performance y yo aquí veo dentro de las métricas un KPI que a mí me parece súper relevante, que es el aumento de las altas de usuario. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre estas mediciones que habéis hecho y cuál ha sido vuestra percepción en ese performance? Sí, pues bueno, como os comentábamos antes, aunque la campaña la enfocamos desde un inicio más a la consideración, ¿no? Hacer llegar esta información, siempre al final, evidentemente, si por el camino consigues parte de conversión, pues bienvenida sea. Y en este caso, pues como veis en pantalla, tuvimos un 30% más de registros de altas en línea, de altas online, de personas usuarias en comparación con periodos similares, ¿no? Tanto previos como posteriores, complementados con otras métricas como por ejemplo pues esto, ¿no? El aumento de la visita a nuestra página web en un 26% en esas semanas que duró la campaña y la mención orgánica, ¿no? Que quizás esto sí que responde más al tema de la consideración o la notoriedad, ¿no? En espacios digitales, en medios de prensa, en espacios de redes sociales y demás, ¿no? Entonces, más allá de conseguir un poco el objetivo pues, de impacto, ¿no? de impresiones y demás, bueno, pues de rebote, o no tan de rebote, porque evidentemente siempre hay esa intención, pero también conseguimos esta otra parte que valoramos de forma súper positiva, claro. Muy bien. Y además de la valoración general positiva y de los datos tan buenos que habéis conseguido, ¿te llevas como cliente algún aprendizaje, algo que dirías, bueno, pues para la siguiente campaña creo que podríamos llegar a mejorar? ¿Algo que en lo que os pueda ayudar a Ads también a seguir mejorando en las próximas campañas? Sí, sí, sí. Por una parte, el aprendizaje de que la unicanalidad siempre es un éxito si la llevas de mano de compañeros que saben cómo gestionarla. Es una gran manera de llegar a tu público. Y luego, en particular, sobre el Digital Out of Home, que es el tema que hoy nos ocupa, es un tipo de soporte que quizá nosotros no teníamos tan en mente, ¿no? A la hora de proyectar las campañas. No tanto en el medio en sí, ¿no? Porque evidentemente sí que sabemos que hay pantallas digitales, sobre todo pues en la red de metro, por ejemplo, está llena de pantallas, estaciones, en las marquesinas de autobús. Pero el conocimiento del medio en cuanto a la versatilidad de lo digital, ¿no? Lo que comentabas tú antes, Luis, ¿no? La capacidad de poder elegir salir a determinadas horas, ¿no? Pues a la hora punta en la que la gente se va al trabajo por la mañana y vuelve por la noche. En localizaciones cerca de puntos clave del transporte público, ¿no? Esta versatilidad nos hace ver que en vez de tirar en este medio una creatividad igual a la que tiramos por, no lo sé, Instagram o TikTok, tienes esa capacidad de poder adaptar una creatividad, intentar jugar un poco, ser un poco más agresivo en el sentido de intentar llamar más la atención de la gente que va a pie, ¿no? Entonces este aprendizaje sí que nos lo llevamos en la conclusión que hicimos con los compañeros y compañeras de Hmuray, que para la siguiente vez pues intentar sacarle más jugo al medio. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a los dos por haber compartido vuestro caso. A mí, desde luego, las métricas siempre me sorprenden lo buenas que salen cuando metemos exterior en las campañas omnicanales digitales. Os voy a pedir que os quedéis un momentito. Os pido también a Guillermo
a Héctor y Alberto que os pongáis también con la cámara y el micrófono, porque tenemos 9 preguntas. Os voy a ir enlazando estas a cada uno de vosotros. A mí me gusta que haya preguntas, eso quiere decir que la audiencia está atenta y que lo que le estamos contando le interesa. La primera pregunta dice, teniendo en cuenta que la atención, me voy a poner aquí, es un KPI perseguido por los medios, ¿cómo se argumenta la pérdida de tiempo de exposición de la marca comparando exterior tradicional, el Auto Home tradicional, con la parte digital, con Digital Auto Home? Creo que esta pregunta va más hacia los exclusivistas, hacia los publishers, me la voy a auto-otorgar yo. Sí que os diría que es un miedo muy existente dentro de los anunciantes el perder la presencia 24/7 que te da el papel frente al digital, en el que estás compartiendo la pantalla con otros anunciantes. Pero al final, cuando se hacen estudios de eficacia publicitaria, yo ya he mostrado en la presentación algunos de los datos que reflejaban, había un aumento de multiplicador de 2,4 frente al tradicional, frente al formato tradicional, y es que al final los exclusivistas preparamos los loops de emisión de manera que el usuario pueda ver diferentes anuncios y que al final la frecuencia de impacto está basada en que al final la percepción del recuerdo publicitario siga muy presente. Y el hecho de que se esté combinando esa presencia en diferentes momentos, en diferentes pantallas de sus recorridos habituales, junto con la emisión de una creatividad en vídeo que genera muchísimo mayor impacto y puedes comunicar de una manera diferente frente a un mensaje estático, al final mejora los KPIs de recuerdo publicitario. Sé que de primeras puede decir, pues oye, yo es que no me lo creo. Bueno, es que como no tenemos un dato real, al final tenemos que basarnos en los estudios de eficacia publicitaria que se hacen en el sector, y todos ellos al final vienen a recalcar que no hay una pérdida del recuerdo publicitario o del tiempo de exposición, sino que el recuerdo mejora. Lógicamente el tiempo de exposición es algo que tienes que optimizar, como han hecho en este caso las agencias, en estos 2 casos que nos han contado, para definir, oye, en qué horarios, en qué momentos son los más adecuados para que la audiencia tenga una repetición de esa emisión y sea consciente de ese mensaje y vaya calando en el recuerdo publicitario. Pero no hay una pérdida por el hecho de pasar de una comunicación estática presente 24/7 a una comunicación digital. Luego empiezan ya con preguntas un poco más técnicas, que estas sí que les vaya dando paso, y dicen, perdonen, quizás estoy un paso atrás en el entendimiento de este formato Digital Auto Home. ¿La pantalla puede interactuar o identificar y recolectar los datos del usuario de esta pasando frente al Digital Auto Home? Guillermo, por lo que decías tú, que al final sois el software, te meto un poco en el jardín, ¿no? Pero creo que puedes responder bien a esta pregunta. Sí, a ver, no creo que sea un jardín. Básicamente, o sea, es verdad, ¿no? Al final, pues como el medio exterior ya es un medio digital y tiene conexiones con todo tipo de partners de data, pues somos capaces de saber qué pantallas son más afines a ciertos perfiles de audiencia en base a diferentes proveedores de data y en base a eso a actuar, ¿no? Y planificar un poco acorde de esto y un poco lo que contaba Alberto de Trade Desk, ¿no? La capacidad que tiene el medio exterior de impactar, recolectar data anónima de los dispositivos que han pasado en el momento preciso que se emite ese anuncio para luego pues, impactar en otros canales haciendo un retargeting, ¿no? Y yo creo que eso es muy potente, ¿no? Realmente esa capacidad de agregar data bueno, pues aprovecharla para que las campañas tengan más sentido y cobren pues relevancia el alcanzar audiencias que se quiere, pues es la realidad. O sea, es posible. Muy Sí, bien, muchas gracias. aquí por complementar, por la parte de Trade, cómo trabajamos esto, lo que nosotros tenemos es, lo que miramos para recoger ese consentimiento es el identificador del usuario que se mide a través del móvil. Entonces, nosotros sabemos si el anuncio sea el lugar, el lat-long donde se ha dispuesto y en el momento en el que se ha dispuesto. Eso lo cruzamos con la escucha activa de los usuarios que pasan por delante de esas pantallas y por eso somos capaces de recolectar esa data. Ya no solo de recolectar esa data, sino también de hacer ese matching de asociación de
este segmento de data si concuerda con esta pantalla o no. Ok, pues muchas gracias, Alberto, también por el complemento de la respuesta. Yo creo que es una de las dudas más comunes, el cómo se utiliza esta parte de recolección de información sobre los usuarios alrededor de la pantalla. Es verdad que la pantalla, pues, lógicamente, por sí misma, ella no recoge como tal la información. Vamos a por la siguiente pregunta. Quizás un poco por los casos que hemos presentado, te la voy a pasar a ti, Jan, también un poco por lo que conozco de vuestra agencia, cómo trabajáis, qué tipo de campañas hacéis. Dice, muchas gracias por la presentación. Habéis hablado de casos de la parte alta, media del funnel. ¿Hay posibilidades reales de activar en la parte baja? Totalmente, totalmente. Al fin y al cabo, como hemos visto con el case de Frontline, es totalmente posible. Y gracias a todo este enfoque técnico, toda esta maquinaria, como bien dijo Guille por detrás, que hace con que todas las partes, todos los componentes del ecosistema, una vez que la maquinaria esté engrasada, que todos juntos están conectados, hace con que la combinación de audiencias de impactados al momento de emisión y luego trasladar toda esa data a un otro touchpoint, como sea un DSP de 3DS como con Alberto, y luego de ahí, ¿no? También cabe mucho la capacidad de gestión de trader, de cliente, toda la cuestión también de data, para que luego se lance creatividades muy enfocadas a este target, ¿no? No es simplemente cumplir el ciclo de impactos, tengo la data y luego vuelvo a bombardear a esta persona con más impactos, sino cómo establecer una comunicación, un storytelling mucho más preciso, mucho más bajado y que haga sentido a cada usuario. Así que totalmente posible, medible y clientes contentos, como hemos visto todos. Bueno, hablabas cuando presentabas el caso, había un punto en el que se hablaba de hipersegmentación, también o hiperlocalización más que hipersegmentación, pero nos preguntan en este caso por esa parte de hipersegmentación. Alberto, yo creo que por ser vosotros, ¿vale? La herramienta tecnológica de activación, nos preguntan, dices, ¿es realmente factible en programática exterior realizar una hipersegmentación a pesar de la data que se utiliza? Pues justamente hipersegmentación en Digital Out of Home no creo que sea lo más adecuado, precisamente porque Digital Out of Home es un medio de one-to-many. Entonces, cuanto la data se puede trabajar, sí, siempre que sea una data coherente y que ese tipo de usuario lo podamos encontrar en la calle. En este caso, con lo que trabajamos en Boehringer, eran dueños de mascotas. Entonces, dueños de mascotas aproximadamente representan entre un 30-40% de los hogares españoles. En este caso sí que es posible trabajar ese tipo de segmentaciones. Ahora que si me haces una segmentación mucho más bajada a algo más específico, un target muy nicho, ahí ya se nos pierde un poco. Igualmente, al trabajar data en Digital Out of Home es una de las cosas, ya por el simple hecho de trabajar data en Digital Out of Home, ya es una de las posibilidades que tenemos frente a los otros medios o a las otras maneras de compra. Entonces, es un asset que tenemos de cara a trabajar con nosotros. Bien. Guillermo, creo que quieres Sí, complementar. sí, no, yo, a ver, totalmente de acuerdo con Alberto. Creo que no nos tenemos que volver locos, tenemos que ser conscientes que el medio exterior es un medio de masas, siempre lo ha sido, y tenemos que entender que es un medio que se está digitalizando y eso nos aporta muchas ventajas tecnológicas, ¿vale? Podemos perfilar pantallas, circuitos en base a data. Si nos volvemos locos, estoy seguro que podemos hacer una campaña que impacte a un usuario, a dos usuarios que sean del perfil X, pero nos tenemos que preguntar si realmente ese es el propósito del medio exterior, ¿no? Muy bien, muchas gracias por el complemento. Aprovechando que hay un cliente en el webinar y dos agencias, os hago una pregunta a los tres, contestando un poco como queráis. Dice Tony Durán, ¿cuáles serían las ventajas e inconvenientes si las hay para el anunciante de realizar campañas de programática frente a la compra directa de Digital Out of Home? Por ejemplo, a nivel de costes, targetización, timing de activación, omnicanalidad. Es decir, ¿por qué recomendáis en este caso el uso de programática frente a la activación tradicional de Digital Out of Home?
A ver quién se anima a responder primero. Venga, la parte de la agencia, Héctor. Bueno, al final, hacerlo vía programática siempre pues, te permite pues, el control de la campaña, ¿no? Creo que eso es algo bastante importante que permite optimizar, permite hacer más cambios. O sea, en general, siempre que podamos activar vía programática, pues va a ser mejor que directo por todo, por poder controlar nosotros la campaña, poder optimizarla y poder aplicar más cambios y demás. O sea, eso sí que lo veo claro. Javier, por tu experiencia de cliente, que como se dice muy habitualmente en el sector, ¿no? Que es el que paga la fiesta. ¿Has notado alguna diferencia por el hecho de haber activado vía programática o al revés, has notado los beneficios de la activación programática en el conjunto de la inversión? Pues mira, justamente pagar la fiesta, porque como, no sé si alguien lo ha apuntado, pero ayer lo hablábamos con Jan preparando un poco el webinar de hoy, y es que intentar tener un impacto always on en la calle o en ciertos soportes, sin la programática echándote un cable, seguramente te aumenta el presupuesto bastante, ¿no? Nosotros en este mes de septiembre, con el caso concreto que hemos presentado, el presupuesto que teníamos era bastante ajustado. Entonces, sin la programática, pues no sé a cuánta gente hubiéramos llegado, la verdad. Y esto por un lado, y iba a decir otro argumento que tenía en cartera, pero se me ha ido. Pero bueno, sobre todo esto, ¿no? El hecho de también la velocidad o la celeridad que te da a la hora de llegar a la calle o de empezar a llegar a la gente, ¿no? Que a veces también nosotros como administración pública muchas veces tenemos esta necesidad o esta prisa de un día para otro, hostia, esto hay que empezarlo y según qué impacto quieras hacer en calle o en este caso en infraestructura de metro o demás, si no lo haces en digital te lleva unos días, te lleva un coste de producción de cartelería, te lleva... Entonces, bueno, estas dos ventajas para nosotros juegan mucho a favor. Me voy a saltar una pregunta y aprovechando que estás hablando, Javier, te voy a preguntar una cosa que nos lanzaba Marta Pacheco, que decía, en el caso de la campaña de transporte, dice, ¿cómo se pudo saber qué porcentaje de aumento de altas será gracias a la campaña de Digital Out of Home o de otros canales? Claro, es verdad que aquí no podemos segmentar de forma clara qué altas entran, ¿no? A través del Digital Out of Home. Nosotros sí que la recopilación de datos de alta que tenemos, hay una parte que medimos asociada a las creatividades que hemos generado, pero por ejemplo, pues por decir algo, en algunas de las creatividades que ha habido en esta campaña, pues había un QR que era el que llevaba la página de alta, ¿no? Pero no hemos diferenciado UTM o la forma de acceder de ese QR si es una de las pantallas del Digital Out of Home o si es en otro soporte distinto. Entonces, no tenemos esa certeza, pero sí que sabemos que en una etapa posterior de las que hemos comparado, seguían en marcha algunas de las otras modalidades. De hecho, por ejemplo, pues la publicidad programática en Google o SEM la hemos mantenido más semanas y aún manteniéndola la comparación ha sido la que os hemos mostrado. O sea, que muchas veces es el comparar, lo decías tú, datos de momentos de activación frente a momentos de no activación, lo que te viene a atribuir un éxito a la activación en exterior programático. Correcto. Aquí Muy bien. yo sí puedo añadir Sí. 2 puntitos. Estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que dice Javi. El tema de los QRs es un tema que tenemos un poco denostado en digital y que nos parece a veces un poco arcaico y tal. Pero realmente creo que los QRs, dentro de saber que los loops o el anuncio se emite el pase durante 10 segundos, ¿no? Y a veces es difícil captar ese QR, pero sí que nos da una posibilidad, ¿no? Bueno, pues un QR interactivo, ¿no? El poder lanzar promos y ofertas a los anunciantes, o sea, a los usuarios, y eso es una forma bueno, pues de salvar un poco ese gap, ¿no? Y el poder medir pues incrementos de visitas a web o de altas y estas cosas. Fíjate, relacionado con el tema de medición, nos hacen una pregunta. Si podéis hablarnos algo sobre vuestra experiencia de la atribución a tienda, entiendo que medición de tráfico a tienda en el canal Digital Out of Home, ¿es factible? ¿Es así como lo hacéis? Jan, yo no sé si por vuestra experiencia, por el tipo de clientes, ¿habéis hecho algún tipo de medición de tráfico a tienda, como en este caso, como lo hacéis? Sí, sí. En este caso, incluso recientemente
hicimos, bueno, y volveremos a activar ahora en diciembre con una marca de fashion retail, una campaña gigantesca en Nueva York, justamente para invitar a los New Yorkers a conocer más de las tiendas físicas del anunciante. Y a principio, ¿no? Toda la parte estratégica, ¿no? De cómo vamos a abrazar todo este contingente de audiencia para que luego después podamos medir, es abrumador, pero de manos con el partner correcto y con la tecnología correcta, la verdad es que se hace todo muy sencillo, ¿no? Y sobre todo idóneo. En este caso, este estudio se llama estudio de Footfall, ¿no? Y que donde se mide exactamente personas que fueran expuestas al anuncio en el momento de la exposición, de la emisión del anuncio, y luego pues se hace un grupo de control versus no expuestos, para luego después medir el lift, donde se predomina o no la visita a la tienda, ¿no? En este caso fue súper positivo, o sea, tuvimos incremento de 3 veces más personas expuestas a la publicidad y luego habían ido físicamente a la tienda física, y es algo que también el propio cliente notó, ¿no? Más allá de la data, de toda la información que podemos generar, ¿no? Todos los insights, pero también la influencia real, ¿no? O sea, a través no solo de la medición propia tecnológica, pero también de la percepción del equipo de atendimiento de las tiendas. Bueno, pues súper interesante, me imagino que para toda la industria que tiene tienda física, toda Sí. la parte de retail, creo que esto es súper Y, interesante. y sobre todo en este caso no fue una campaña omnicanal, o sea, no estaba apalancada también en otras activaciones digitales, sino que fue puramente out-of-home programático. Entonces esto realmente podemos medir a 100% el lead que he generado. Nos quedan varias preguntas por responder. Nos hemos ido muchísimo de hora. Pedir disculpas por el desastre que he generado yo primero, porque soy el primero que he generado el retraso. Pero no sé si podemos seguir respondiendo. No sé si vosotros podéis seguir todavía, quedaros un ratito más a terminar de responder preguntas. ¿Cómo vais de hora vosotros? Perfecto. Sí, lo digo Muy porque bien. se ha mantenido muchas personas, muchos asistentes activos todavía en el webinar y nos siguen lanzando preguntas y creo que son preguntas muy interesantes que, aprovechando que estáis todos presentes, puede ser interesante de responder. Nos hacen preguntas más relacionadas a la parte de awareness, de eficacia en función del resto de canales. A la vista de los datos de notoriedad del resto de medios digitales que interrumpen, donde hay una gran saturación, ¿es el medio exterior la gran oportunidad para estas campañas centradas en awareness a través de programática? Es una pregunta más de agencia, Jan y Héctor. Cuando el objetivo es awareness puro, ¿aquí qué beneficio veis en la activación programática frente a una activación convencional? Que yo creo que es a día de hoy donde está el peso, ¿no? Cuando se busca un awareness puro, pues activamos una compra directa y no tiramos tanto de programática. ¿Aquí qué creéis vosotros que podría aportar? En comparación con las campañas exteriores convencionales, ¿te refieres? Sí. A ver, el problema es que no hay no hay tantas pantallas donde podamos activar programáticamente como lo podemos hacer con la campaña de papel. Entonces, si buscas puramente awareness, pues probablemente haya que hacer una combinación, ¿no? Bueno, no sé, Gian, tú aquí qué opinas, pero... Yo creo que todo depende muchísimo de la estrategia, del objetivo, de presupuestos, de timings, porque si algo sabemos y vimos del ambiente programático en Out-of-Home, es justamente esa flexibilidad de poder activar no solo en base a un objetivo, sino al contexto real que queremos emitir y a quién queremos dirigirnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una campaña de awareness y un centro comercial para una marca específica donde sabemos que ella no está presente en ese centro, pero sus principales competidores están. Es una campaña de awareness, es una campaña de contra-branding, es una campaña de consideración. O sea, yo creo que es más una discusión no tanto filosófica, más realmente estratégica de cómo podemos sacar provecho, ¿no? del ambiente out of home programático para que luego podamos después encajar dentro del puzzle estratégico, embudos o como queremos llamar. Muy bien.
Alberto, te voy a hacer ahora dos preguntas muy seguidas, ¿vale? Que están muy enlazadas. Era una pregunta inicial que me había dejado aquí apartada. Yo creo que la hemos ido respondiendo, pero que yo creo que va enlazada con la siguiente. Y estaba referido a cómo se podía recoger la información de los usuarios para hacer retargeting. Creo que lo hemos ido más o menos respondiendo. Pero basado en esta parte de audiencia, de retargeting y activación, también nos preguntaban, entiendo que la activación de la campaña no es a tiempo real, que lógicamente lo que es la activación en sí, me entiendo que se refiere a la parte de audiencias en tiempo real, y se estudia y se utilizan estudios probabilísticos. Entiendo que se refiere a audiencia por esta parte. Entonces te pregunto, oye, vosotros realmente, ¿cómo trabajáis la audiencia? ¿Cómo recogéis la información del usuario para trabajar luego las acciones de retargeting? ¿Qué es lo que se puede hacer realmente en el DSP? Sí, en este caso ya confirmo que no es probabilístico, es 100% determinístico y esto lo recogemos a través del identificador único del usuario que tiene en el móvil. Entonces, si ese usuario lo hemos visto que ha pasado por delante de la pantalla en el momento que se dispone la publicidad, podemos recolectarlo y luego posteriormente lo podemos reimpactar. En el estudio de Bollinger lo que comentamos es que activamos la tecnología cross-device también precisamente para expandir la escalabilidad y poder a ese mismo usuario poder impactar en cualquiera de sus dispositivos. Pero en este caso no es probabilístico, es 100% determinístico. Y esto lo hacemos a través de los proveedores de data a los que estamos integrados y a los que nos facilitan esa información. Sí, yo creo que la parte probabilística surgía en la presentación en el momento de la planificación, donde sí que es cierto que partes de datos del pasado para tomar ciertas decisiones de qué pantallas seleccionar o basarte en qué afinidades tienen esas pantallas, te basas en datos del pasado y en datos probabilísticos. Entonces yo creo que ahí muchas veces uno confunde esa fase previa de planificación luego a la parte de activación programática. Nos hace Ámbar una pregunta también que suele salir en los foros programáticos de Digital Exterior, que es, ¿bajar el número de pantallas activas permite subir la frecuencia? Yo creo que también es una pregunta muy para ti, Alberto. Es una pregunta muy, muy técnica de activación. Vale, frecuencia a nivel de Digital Out of Home es muy complicado, es muy complicado controlarla, precisamente porque no podemos saber si el usuario que pasa por delante de la pantalla va a estar o no va a estar en ese momento. O sea, no es como la película de Minority Report que te aparece el anuncio o no te aparece. Lo que sí que podemos controlar es la frecuencia en los otros canales, es decir, de Digital Out of Home hacia los otros canales. Podemos bien reimpactar a ese usuario, que es la estrategia que se ha utilizado para Bollinger para precisamente reforzarle todas las partes del panel, o bien podemos capar ese usuario si ya lo hemos sacado en otro canal para eficientar el impacto. En Digital Out of Home, por concluir, no es muy complicado controlarla. De Digital Out of Home hacia los otros canales, sí. Sí que yo creo que cuando hablamos de frecuencia en exterior, nos basamos mucho en el contexto de la ubicación de las pantallas, que es en la calle, y en el conocimiento que se tiene muchas veces de los patrones de recorridos y donde muchas veces la frecuencia de impacto se basa en conocer a ese target y en los recorridos ocasionales o recurrentes que suele hacer. Es decir, tener más presencia en los mismos momentos, en las mismas ubicaciones durante un periodo largo, pues te favorece que la repetición en esos momentos pueda facilitar la frecuencia de impacto sobre un mismo usuario, sobre un mismo clúster de usuarios. Entonces, yo te diría, Ámbar, que teóricamente sí, pero luego no hay una trazabilidad para saberlo. Yo creo que ahí lo importante es trabajar en el brief, el conocimiento bien del target al que quieres impactar y tomar la decisión de planificación más adecuada para intentar impactar en mayor medida a ese target en concreto. Y ya vamos a terminar. Ya nos hacen una pregunta muy técnica sobre las encuestas. Hemos utilizado el brand lift en los dos casos para tener una parte de medición adicional sobre el éxito de la campaña exterior. Me preguntan que si sabéis un poco cómo se hacen este tipo de campañas en cuanto al seguimiento en medios pagados, cómo se hizo atractivo a los usuarios para que participen en estas encuestas. Yo, de luego, creo que no es la pregunta para nosotros, sino más para los panelistas, ¿no? Cómo consiguen los panelistas conseguir personas que hagan la encuesta. Pero sí me gustaría preguntaros cómo podéis trabajar con los panelistas la selección de usuarios para determinar si han sido usuarios
impactados o no impactados o entran dentro del target. Vosotros que sí que trabajáis con el panelista para seleccionar la muestra, que sí que nos ayudéis a explicar cómo se trabaja con ellos en ese sentido. Yo creo que esta es una pregunta que sí que podemos responder. Si queréis, voy primero. Mm. Yo lo que sí que diría es que no son encuestas incentivadas, es decir, no damos ningún incentivo, no se da ningún incentivo a la persona para que responda, ¿no? Básicamente se lanzan campañas de pago en mobile y bueno, pues se lanzan encuestas hasta alcanzar una cantidad de respuestas suficientes para tener un grupo de control, un grupo de expuestos y comparar, ¿no? Y en cuanto a las metodologías, pues realmente existen dos metodologías. Una metodología es lanzar esas encuestas en zonas donde se ha emitido esa campaña. Por ejemplo, si la campaña es en Madrid, pues a un código postal o dos códigos postales o tres códigos postales, unas zonas donde somos capaces de determinar que esa campaña se ha emitido y que hay ese tipo de, pues de público, ¿no? Y la otra metodología es usando datos de mobile, ¿no? Todo lo que hemos comentado antes, que podemos pues, entender cuáles son los dispositivos que han pasado cerca de una pantalla en el momento que se ha emitido esa campaña, pues posteriormente lanzar esa encuesta. No sé si Alberto aquí quiere comentar o Sí, añadir algo más. justamente vuelta a la misma lógica, la misma tecnología que se utiliza para recolectar esos IDs es lo mismo que tiene en este caso el proveedor de Brandleaf, que es Happydemics, para saber a qué usuarios tiene que impactar con esa encuesta para que pueda responderla. Entonces, es básicamente con la misma lógica se hace ese mismo retargeting, entre comillas, pero esta vez con la encuesta para saber si ha sido efectiva o no la publi. Exacto. Incluso para rematar, un punto súper importante y yo creo que es súper rico en ese sentido de data insight. La idea es no escapar y elegir un target específico, ¿no? Para que luego después podamos desgranar su opinión, sino tener la visión amplia de todos los targets, ¿no? Porque, por ejemplo, con Happydemics podemos lanzar previo a las preguntas cualitativas en relación a la campaña, informaciones de quién es esta persona, ¿no? Porque al fin y al cabo es todo anonimizado, entonces no sabemos quién fue impactado, si fue hombre, si fue mujer, si fue joven, si fue una señora, y a partir de ahí, con las propias informaciones declaradas por el usuario, podemos tener la percepción real de marca o su opinión sobre las preguntas, y de ahí pues tener un panel más amplio y tomar decisiones, insights que puede incluso retroalimentar futuras campañas y futuras comunicaciones. Bien. Oye, pues muchísimas gracias por las respuestas. Creo que han sido súper transparentes. Creo que ayudan a responder ciertas inquietudes que existen en el mundo del anunciante a día de hoy, también un poco por la novedad del canal programático exterior. Oye, no me queda más que daros las gracias a los 5 por participar, por presentar vuestros casos, por compartirlos. Y nada más, me despido yo respondiendo a una pregunta que nos lanzan en la última, que era ¿cuál crees que es el siguiente paso en programática exterior en 2024? Yo creo que un poco lo que habéis ido contando vosotros refleja parte del aprendizaje que estamos teniendo, la evolución tecnológica que está ayudando a mejorar las capacidades de la activación y de la medición, y creo que un poco la evolución va a ir por ahí. Seguiremos viendo cómo van mejorando las herramientas y cada vez seremos más capaces de atribuir y medir lo que aporta el canal exterior dentro del mix de medios. Pues no me queda mucho más que, oye, desearos que tengáis un feliz viernes, feliz fin de semana casi, daros las gracias por haber estado durante la emisión del webinar. Se ha quedado muchísima gente a escucharos y a escuchar las respuestas. Así que nada, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias de nuevo a la IAB por el espacio y la participación. Un saludo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.